Muy bien, en este texto, disculpen, pero en este texto que acabamos de leer, ha sido una causa de polémica, no solamente externamente entre diferentes culturas y gente que dice que es una cosa y otra, no solo eso, sino más bien dentro del mismo creyente. Yo creo que cualquier cristiano que lee eso en algún momento va a batallar. Porque parece que vemos a Jesús haciendo discriminación, haciendo como que... Pero, entre tanto que vayamos desarrollando el texto, vamos a ir aclarando un poco más esta situación. No debemos tomar a la ligera las palabras, sino más bien detenernos y analizar en un contexto general bíblico para poder entender mejor lo que el Señor nos quiere enseñar. Pero quiero que hagamos memoria ahora de lo que la semana pasada estuvimos viendo. Jesús con sus discípulos estaban comiendo. Y llegaron los judíos que querían venir a checar a Jesús cómo iba su ministerio para, tú sabes, señalarlo, para ponerle el dedo. Y lo que encontraron fue a los discípulos comiendo sin haber cumplido con un fulano ritual de lavamiento de manos. Un ritual que no está establecido en la palabra de Dios, sino que se lo inventaron los judíos. Una tradición, una cultura. Ellos mismos dijeron, ellos no siguen la tradición de los ancianos. Solo era una tradición. Y Jesús pone por encima la palabra de Dios que la tradición. Podemos tener tradiciones. En estos días celebramos el Día de la Madre. El día de hoy se celebra el Día de la Madre en otros países también. Pero no son las tradiciones las que determinan lo que nosotros estamos moralmente obligados de parte de Dios a obedecer, sino que solo es Dios personalmente quien establece sus estándares de justicia. El día de hoy, en ese entonces vimos que Jesús declaró limpios todos los alimentos. Y ahora podemos comernos unas carnitas bien buenas con lo que se nos atraviese, claro. Hay que cuidarse la salud, ¿verdad? Pero no por comernos unas carnotas, diría yo, bien ricas, estamos pecando contra el Señor, porque Él declaró limpios todos los alimentos. Pero en esta ocasión vamos a ver a Jesús yendo más allá, y ya no solamente limpiando alimentos. Lo primero que quiero destacar en esto es, Jesús no sigue la tradición de los judíos. Jesús va más allá. Y lo segundo a considerar es el poder de Cristo por una, abro comillas, perrilla. Y ahorita hablaremos más acerca de eso. Lo primero es, Jesús no sigue la tradición. Levantándose de allí, versículos 24 al 26, leo. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro. Y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Amén. Tiro era una región que quedaba al norte de la región de Galilea. Jesús, ¿se acuerdan sobre el mar, verdad? Está el mar de Galilea. Jesús quedaba de este lado, del lado izquierdo de Galilea y un poco hacia el norte. Era donde él vivía. Bueno, Tiro quedaba más al norte de Galilea, más arriba. Esta no era una región de judíos. Era una región de gentiles. Sus pobladores eran gentiles, no eran judíos. Y esto era un asunto crítico en este contexto. Tal vez ahorita nosotros digamos, no, pues, ¿qué tiene de malo ir, no sé, a otro lugar en donde tengan otra religión, otra cultura? Nosotros tenemos ahora en esta
época de la historia, tenemos una tendencia o un deseo incluso de irnos a otras naciones o de conocer otra gente para experimentar la cultura de ellos. Y es agradable, es emocionante. Yo me vine de otro país que es distinto a este y yo he gustado de la cultura de este país. Y es fascinante, es emocionante. Eso es agradable. Pero en ese entonces no era así. Esto era un problema serio. Es decir, era un problema. Que un judío estuviese en tierras de gentiles. Era además mal visto entre los demás. Los judíos tenían por costumbre aborrecer la casa, incluso de los gentiles, porque no se querían contaminar, según ellos. Y hay un ejemplo de un hombre piadoso que amó al Señor Jesucristo hasta morir, el cual se llamó Pedro. Y este ejemplo lo encontramos en Hechos, capítulo 10, versículo 24 en adelante. Quiero leer, por favor. Porque este hombre piadoso que había conocido al Señor Jesucristo y que lo sirvió y lo siguió desde cerca, aún él batalló con esta tradición. Quiero leer. Al otro día entró en Cesarea, estaba hablando de Pedro. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él entró y halló a mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo, y esto dijo Pedro: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero vean lo que dice aquí. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Voy a dejarlo acá. Impuro o inmundo. La tradición, la cultura judía hacía ver a los que eran gentiles, los hacía ver como inmundos, como gente despreciable, gente de que ni siquiera podemos visitar porque no me vaya yo a contaminar. La Biblia sí dice de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es cierto. Pero ahí lo que se está contaminando es nuestro corazón por medio de unas conversaciones impías y malvadas. Conversaciones pecaminosas y comentarios y cosas que son desagradables al Señor. Sin embargo, aquí estamos viendo es visitar a alguien, entrar en la casa de alguien. Jesús rompió la barrera y se ha ido incluso a tierra de gentiles y a una casa entre los gentiles. El Señor Jesús no está sometido, ni estuvo sometido mientras estuvo en la tierra, a nuestras percepciones, a nuestro racismo, a nuestra discriminación por cultura. Él no está sometido a nada de eso. ¿Y saben por qué? Porque Él es el Señor. ¿Qué tiene que ver? Él es el dueño y amo de todas las naciones. A Él le pertenecen toda la gente. El Señor le dijo a Pedro en este contexto: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y con toda intención debemos recordar entonces los pasajes que leímos y escuchamos la semana pasada. Jesús declaró limpios a todos los alimentos. A Pedro le pasó lo mismo. Porque antes de visitar a Cornelio, él tuvo una visión en la que veía un lienzo descender del cielo y un montón de animales de todo tipo. Y el Señor le dijo en voz audible: mata y come. Y Pedro le dijo: no, yo no puedo comer esas cosas. No llames inmundo a lo que yo he llamado limpio, le dijo el Señor.
Así que vemos a Cristo limpiando los alimentos, declarándolos limpios, pero también ahora dándole el real significado a esto. No se trata de alimentos, se trata de gente. Él no se hizo hombre y vino a la tierra a declarar a los chanchos o a los puercos limpios y podemos comerlos. Esa no fue la misión de Cristo. Él vino a limpiar seres humanos. Y lo que encontramos aquí es a Cristo rebasando los límites y las rayas, las líneas divisorias que habían puesto los seres humanos pecadores, rebasándolas, y aunque Él no quería que lo vieran, la verdad es inevitable. Es inevitable para el Señor esconder eso. Tal parece que Él quería declarar limpios todos los alimentos, que Él al declarar limpios todos los alimentos en realidad estaba declarando y anunciando que eran los gentiles quienes iban a ser declarados limpios. ¿Cómo el Señor iba a limpiar a los gentiles? Por su sangre, por la sangre del nuevo pacto. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. 11, 2 y 13. ¿Qué libro, perdón? Efesios. Efesios 2, del 11 al 13. Dice, por lo tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Hoy leíamos de que la salvación viene de los judíos, lo leímos en Juan capítulo 5. Pero no, ahí no decía el texto, la salvación se queda con los judíos. Solo sale de los judíos, porque de Sión saldrá la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesús, nuestro amado Salvador, dejó de estar en Galilea de los judíos, porque también estaba Galilea de los gentiles. Pero se pasó la línea de Galilea de los judíos y se fue, con los gentiles más al norte. El plan, en verdad, no era tratar de salvar a los judíos y ya. En realidad, Él vino a salvar el mundo, a salvar de toda nación, de todo idioma, de toda tribu, de toda raza. Él vino para todas las naciones. Pero sin embargo, el Señor mismo sabía que no era el tiempo. Cristo mismo sabía que todavía no había llegado el tiempo en que el Evangelio se expandiera a todas las naciones. Sabía que iba a llegar el tiempo, eso sí. Vemos que Él voluntariamente se fue a Tiro, es decir, una ciudad pagana, ahorita mencioné de ella, ¿verdad? Y aunque trataba de ocultarse, la gracia de Cristo es tan grande que es imposible de esconderla. Fue inevitable para Él. Él en el texto nos dice es de que en el texto nos enseña de que para Él no fue posible pasar inadvertido. O sea, no se pudo esconder. Recordemos algunas ocasiones en las que el Señor Jesús
le decía a la gente, no le digan a nadie. Y ellos hacían todo lo contrario y le decían a todo el mundo. Es tan difícil esconder la gracia de Dios. Por eso cuando una persona es salva, cuando una persona ha creído el Evangelio y por el Espíritu Santo ha sido lleno de la vida de Dios, es difícil para él esconder a Cristo. En países en los que los cristianos son no solo perseguidos porque no le caen bien a la gente, sino que los buscan para matarlos, de alguna u otra forma la gente se entera quién es cristiano por su propia vida. Es difícil ocultar a Cristo. Para Cristo fue difícil ocultarse. Pero lo que nuestro Señor nos dio por medio de esta chispazo de gracia que dio hacia los gentiles fue una muestra. Solo fue una pequeña muestra de lo que Él iba a hacer en todo el mundo, de cómo Él iba a derramar su gracia en todo el mundo. ¿Cuál era el plan? Traer la salvación y la inserción de parte de todas las naciones, todo aquel que crea en cualquier parte del mundo y ser injertado en el pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes, dijo aquí el apóstol Pedro, son linaje escogido. Esto se lo está diciendo a personas que no eran judías, pero les llamó linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amén. Esta mujer sirofenicia es de Siria, actualmente sigue siendo una nación llamada Siria. Esta mujer sirofenicia había recibido solamente un poco de la gracia de Jesucristo derramada en ese entonces. Y digo que fue un poco nada más. Esa gracia que luego, aunque fue una pequeña muestra, se desbordaría a todas las naciones por medio de la predicación de los apóstoles y demás cristianos en toda la historia. Y sigue desbordándose la gracia del Señor. Y sigue corriendo más y más después de 2000 años prácticamente. Sí, 2000 y pico ya. Solo fue una muestra, pero esa pequeña muestra de gracia fue suficiente para liberar a su hija de los demonios. No debemos olvidar la situación en la que se encontraba esta mujer. En realidad su situación era su hija que era atormentada por un demonio. Así que esta pequeña muestra, mostrar de la gracia de Cristo liberó a una niña de demonios. Así es el Señor. Número 2. El poder de Cristo por una perrilla. Versículos 27 al 30, vamos a leer. Y Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien. El Señor le decía a esta mujer, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo, por esta respuesta vete, ya el demonio ha salido de tu hija.
Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña, estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Amén. Estas palabras de Jesús que le dice él a esta mujer sirofenicia realmente pueden sonar muy ofensivas, terriblemente ofensivas. Pueden traer mucha confusión en la mente de los cristianos. Seguramente algún ateo despistado por ahí lo ha utilizado para hablar en contra de Jesús. O alguien que odia el cristianismo lo ha utilizado para señalar negativamente a Jesús. Estas palabras. Pero no solamente algún extraño tal vez pudo haber tomado mal estas palabras, incluso nosotros mismos pudimos haber batallado al escuchar o al leer esto que Jesús le dijo a esta mujer: perrillos. Pero ¿por qué el Señor Jesús llama perrillos a los que no son gentiles? ¿Él está llamando perrillos a ellos? Vamos a aclarar esto. En dos aspectos quiero aclararlo. Lo primero es que el Señor no estaba insultando a aquella mujer. No la estaba llamando perra. Ni mucho menos estaba siendo racista. Cristo en ninguna parte de los evangelios, ni tampoco sus apóstoles, en Hechos ni en las cartas, fueron denigrantes a los que no eran judíos. Ni mucho menos andaban insultando a las personas poniéndole calificativos. Él no estaba ni insultando a nadie y poniéndoles apodos de animales a alguien que no fuera judío. Ni el Señor ni los apóstoles hicieron eso. Podemos revisar todos los evangelios y todas las epístolas y no vamos a encontrar insultos por parte del Señor y de sus discípulos. Afirmar que Cristo insultó a esta pobre mujer sería ignorar todo lo que Dios ha dicho y hecho por nosotros los gentiles. Decir que Jesús insultó a esta mujer sería hablar de un Jesús que es extraño, que no es el mismo Jesús de la Biblia. Por lo tanto, al escuchar o al leer las palabras de Jesús, nosotros no debemos imaginarnos a un Jesús que está sentado así, tratando de disimular que está hablando con esta mujer. No está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. No vemos a Jesús siendo indiferente con esa mujer, implacable y seco y frío. Jesús no es seco ni frío con nadie, ni siquiera con sus enemigos. Jesús con sus enemigos es firme y apasionado también, y habla la verdad. Con una mujer que no era judía, Jesús no podía ser, es que no te puedo dar liberación. No. Ni mucho menos mirándola por encima del hombro. Jesús no estaba mirando a esta mujer como que, ¿quién te crees tú? O sea, esto solamente es de los judíos. No. Jesús no puede ser arrogante. Aunque Él es el Rey del universo, nos dice en Filipenses capítulo 2, que Él se humilló. Y no es de todos el humillarse, solo de los humildes. Así que Jesús no estaba insultando a esa mujer. Ese es un Jesús extraño que algunos inventó malinterpretando y sacando de contexto estas palabras y mirándolas afuera. Miren cómo Jesús le llama perra a una mujer. Una vez yo escuché un predicador, supuestamente cristiano, decir: esta mujer peleó su milagro a pesar de que Jesús la hubiera insultado. No, Señor, Jesús no insulta a nadie. Aclarando esto, de que Jesús realmente no insultó a nadie, vamos a ver qué sí hizo Jesús. Lo segundo, el Señor en realidad está hablando en forma proverbial. A ver, explico esto. Está hablando como refraneando, como hablando en refrán. Él no está hablando, desde que empezó a hablar con esta mujer, Él no le estaba hablando de manera literal. Ellos son los hijos.
y ustedes son los perros. No. Él está hablando de una forma metafórica, no literal. Él solo estaba dando una ilustración para enseñar algo. ¿Qué estaba enseñando entonces el Señor Jesús? Si Él no estaba hablando de manera literal, diciéndole a esta mujer perra, y a los gentiles diciéndoles perros, porque así es como se le llamaban, los judíos sí insultaban a los gentiles. Pero si Él no estaba insultando, ni estaba hablando de manera literal, entonces, si estaba hablando de manera metafórica, ¿qué era lo que quería Él enseñar? Las palabras de Jesús son estas: deja que primero, y hay que tomar en cuenta esa palabra, deja que primero los hijos se sacien. Pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Vamos al sentido común. Vamos a lo nuestro, a nuestra vida. Vamos a aplicarlo de manera literal. Ahorita vamos a aplicarlo de manera literal. Supongamos que no tenemos grandes comidas en casa, ¿verdad? No tenemos mucho. Tenemos una familia que necesita ser alimentada y estamos en una crisis un tanto fuerte, ¿verdad? Y tenemos algún arroz, tenemos algo allí, no es mucho, pero probablemente sea suficiente para comer, para saciarnos. Los padres vamos a procurar, cuando digo padres son papá y mamá, vamos a procurar que nuestros hijos se sacien primero. No primero que nosotros, sino primero que la mascota. Esto a lo mejor no es muy animalista, ¿verdad? Ni muy defensor de animales, no. Vamos al sentido común. Nosotros vamos a procurar la supervivencia de nuestros hijos primero, y segundo, la supervivencia de nuestras mascotas. Claro, no nos podemos comer al perro, ¿verdad? No comemos esos animales. Bueno, a menos que no sepamos, que no lo sepamos. Esto ha causado grandes problemas últimamente, ¿no? ¿Han cerrado qué? Soriana, ¿no? Los restaurantes chinos en Soriana. Sí, hace poco cerraron todos los restaurantes chinos en Soriana. Pero bueno, nosotros vamos a procurar primero que se sacien nuestros hijos. Y después, también, ¿por qué no? Procurando de que quede algo que también nuestras mascotas sean saciadas. De hecho, antes que nosotros los hijos. ¿Verdad? Se alimentan primero y después nosotros. Sí, incluso procuramos más que ellos se sientan bien antes. Pero vean, aquí el Señor está utilizando esta ilustración para decir, y primero hay que predicarle a todos los israelitas, a todos los judíos hay que predicarle a ellos primero. Después vamos a predicarle a ustedes también. Después vamos a traerle esta gracia a ustedes también. ¿A poco no fue así? Si no, no estaríamos aquí. Nosotros no somos judíos, ¿verdad? Algunos tienen caras de judíos, pero no le voy a decir quién. Nada de broma ninguna. Pero no somos judíos ninguno de nosotros acá. Y aquí estamos, miren, con la palabra que le fue confiada a los israelitas. Y que por providencia y misericordia de Dios llegó hasta nosotros. Y la gracia del Señor se desbordó a todas las naciones. Él tenía que primero cumplir su ministerio a cabalidad, completamente en todo Israel. Todos los israelitas, todos debían escuchar de Él y escucharlo a Él. Su mensaje. Por eso Él, cuando mandó a sus discípulos, y lo vimos en unos capítulos antes, Él les dijo, no vayan a los gentiles, no vayan a las ciudades de gentiles, ni vayan por caminos de gentil, sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque primero debían ser ellos predicados. Pero no es
que a ellos solamente se les iba a predicar. Eso sí. No se preocupe, vecino, no va a salir, creo yo. Entonces, si no que a todos, el Señor Jesús luego le habría dicho o le dijo a sus discípulos: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, también en Samaria, pero también hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, cuando llegó el Pentecostés, fueron testigos y más de 3,000 personas creyeron ese día. En toda Judea, cuando salieron también a los alrededores de Jerusalén a predicar. En Samaria, cuando a los samaritanos se les dio a conocer también el Evangelio. Pues hasta lo último de la tierra. Bueno, por aquí, por el norte de México andamos. Todavía falta mucho, por cierto. Todavía faltan lugares en donde nunca han escuchado el Evangelio actualmente, después de 2000 años. Hace algunos años un joven misionero preparado en las misiones, amaba al Señor y amaba a su iglesia, amaba a la gente. Él se aventuró a irse a una isla en donde nunca había llevado el Evangelio. Y las personas que ahí vivían eran indígenas, por así decirlo, ¿verdad? Y él se atrevió a ir a esa isla a llevarles el Evangelio y trató de darles regalos. Pero ese día lo mataron. En aquella ocasión, él estaba, por cierto, muy asustado, pasó una noche un tanto mala, pero luego no volvió y lo fueron a buscar las personas que lo habían transportado, alguna gente que lo fue a buscar también. Y cuando vieron desde la playa, vieron que lo traían arrastrado su cuerpo, y es que lo habían matado. En ese lugar no ha entrado el Evangelio, y un amado hermano que intentó llevar el Evangelio ahí, murió en el intento. En realidad todavía no ha llegado hasta lo último de la tierra, pero va a llegar hasta lo último de la tierra. El Evangelio llegó a ese lugar, aunque esas personas no entendían nada. No sabemos realmente cómo es el plan a detalle. Solo sabemos que será cumplido hasta lo último de la tierra. Y hay lugares en el mundo, especialmente en países orientales, en los que es inaccesible el cristianismo hasta ahora. Sin embargo, hay muchos hermanos y hermanas que han traspasado esas líneas, como lo hizo Jesús, y han llegado hasta esos lugares a llevarles el Evangelio. Pero, eso sí, de manera muy secreta, de manera muy cuidadosa. Tienen que ser muy cuidadosos. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son como ovejas en medio de lobos rapaces, por lo tanto tienen que ser mansos como unas palomas, pero también ser inteligentes, prudentes como una serpiente. Y ahí están nuestros hermanos. Una amiga de mi esposa está preparándose para irse a Afganistán. Aunque ha entrado el Evangelio a Afganistán, ahora mismo ejecutan a los cristianos. El Señor le ayude, ¿verdad? Ustedes creo que la conocieron, ¿no? Vino hace poco. Sí, la de Perú. Sí. Ok. Dios a esta mujer le había provisto una fe trascendental, una fe que trascendía a los límites culturales, a los límites de raza, a los límites, no porque ella fuera muy especial. Y realmente la fe de ella no era porque miren qué fe tan maravillosa tengo. No, eso no es lo que resalta la palabra del Señor. En realidad lo que está resaltando es
el objeto de su fe, que es Jesús. Ella estaba creyendo en un Jesús que trasciende todo. Si ella hubiera considerado, no, pues este es el Mesías de los judíos, yo no puedo pedirle nada a él, tengo que esperar mi propio Mesías. Si ella hubiese creído eso, su hija no hubiera sido libre. Ella realmente conoció a un Jesús que trascendía a todas las naciones, a un Mesías que no le pertenece a los judíos solamente, sino a todo el mundo. Porque Él, como leíamos ahorita en Juan capítulo 4, es el Salvador del mundo. Claro que sí, Él es el Salvador. Y esta historia que nos relata Marcos termina de esta manera. Cuando ella volvió a su casa, halló a su niña, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Su niñita quedó libre. Jesús, aunque debía cumplir con su ministerio para con los israelitas, los judíos, Él desbordó su gracia, una muestra de gracia por los judíos, por los gentiles. Y esto fue suficiente para liberar a una niñita del sufrimiento que un demonio le tenía. Esa mujer aquel día conoció el poder de Jesús y la autoridad de Jesús. Tanto así que su jurisdicción o su autoridad no la veía solamente entre judíos, sino en toda la tierra. No necesitó convertirse al judaísmo para recibir esta gracia. Solo mirar a Jesús. ¿Saben? Nosotros no tenemos más. Nosotros los gentiles no podemos sentirnos grandes y maravillosos porque ahora Jesús nos eligió a nosotros. No, el apóstol Pablo le dice a los romanos, no se crean la gran cosota porque ustedes fueron arrancados del olivo silvestre e injertados en el olivo bueno. No se crean la gran cosa. También fue el Señor quien deseó tener misericordia. Ahí en Romanos capítulo 9 nos aclara de quién el Señor va a tener misericordia. ¿Saben de quién? De quien Él quiera. El Señor va a tener misericordia solamente de quien Él quiera tener misericordia. Y Él quiso derramar su gracia a las naciones. ¿Creen ustedes en este Salvador que trasciende todo? Nuestros prejuicios culturales, nuestro idioma, trasciende el tiempo, ya llevamos 2000 años. Es más que eso, llevamos más de 5000 años. Pues el Señor se ha estado revelando una y otra vez a la humanidad. Y ha salvado una y otra vez desde la antigüedad hasta ahora. A pesar de nuestro pecado y a pesar de nuestros prejuicios culturales y tradiciones. Ese es el Señor, el dueño de toda la tierra, quien salva solamente porque le agrada salvar. Por gracia. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tus misericordias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Porque aquel día diste una muestra de lo grande, Señor, que ibas a dar a las naciones. De tu gracia, Señor, de tu perdón, de tu liberación, de tu poder, de tu gloria. Ya te ha trascendido tanto, Señor, que hasta ahora está acá, Señor, con nosotros. El bendito Evangelio, Señor, por el cual hemos sido salvos. Gracias, Señor. Te pido, Padre,
que esa salvación sea hecha, sea efectuada, Señor, también en muchos más. Que tú trasciendas, Señor, también en este pueblo, por encima de los prejuicios culturales, Señor, y religiosos, acá, Señor, en Benito Juárez, y a donde nos quieras llevar. Que te conozcan, Señor, y sean salvos por ti. Gracias, mi Señor, porque lo hiciste con nosotros. Lo que estábamos acá, Señor. Lo realizaste, Señor, en nosotros. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con esta misión y a llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Somos tu pueblo, Señor. Queremos anunciar tus virtudes. Gracias, Señor. Amén.